Bueno, buenos días a todos los asistentes. El tributo al alumbrado público tiene exactamente 105 años. Es un impuesto sólido que en el año 1913 fue concedido al municipio de Bogotá, especialmente al Consejo, para que determinara libremente los elementos estructurales. Y ya en 1915 se amplió la facultad a todos los municipios del país. Los agremiados de la Asociación Nacional de Alumbrado Público han sido conscientes de todos los enfrentamientos que hemos tenido que surgir en el Congreso de la República en los últimos 15 años, liderados por los jurídicos de la asociación, debido a los cambios y titularidad que se pretendía, como por ejemplo que pasara a ser una unidad más de las comercializadoras a cobrarse como costo unitario dentro de lo que se cobra en la factura de energía. Otros retos frente a la titularidad fueron la forma de recuento del tributo a pasar de ser cobrado con la factura de energía conjuntamente y cobrarse únicamente en el impuesto predial. Por eso nos encontramos en esas transiciones y abordaremos hoy especialmente la reforma tributaria del año 2016, la ley 1819, que introduce varios cambios, pero más metodológicos de estructuración de la renta y no como se pretendió, hablándolo a modo de antecedentes, en el año 2015 con el Plan Nacional de Desarrollo, que no lo cambiaba evidentemente a contribución. Este impuesto, a lo largo de todos estos años, como lo comenté, más de un siglo, ha tenido que sortear, tanto en la jurisdicción contenciosa administrativa como en el Consejo de Estado, muchos fallos, sentencias incluso contradictorias entre sí, que a partir de los pronunciamientos de la doctora Ligia López en el año 2008 y 2009 fue cambiando la línea jurisprudencial y ya hoy en día se concretan más exactamente en norma escrita, como la reforma tributaria actual, que nos reitera la autonomía territorial en cabeza de los consejos municipales para definir los elementos y nos da ya a ciencia cierta la luz del hecho generador, que como ustedes todos saben, fueron muchos años de problemática legal en torno a la estructuración del tributo, y varios de los municipios en años atrás eliminaron su cobro, perjudicando la fuente de financiamiento. Esto como introducción. Vamos a dar paso entonces al doctor Julián Jiménez y queremos abordar una serie de preguntas para el doctor Julián que consideramos relevante de lo que estamos viviendo en el impuesto al alumbrado público actual. Doctor Julián, conocemos varias sentencias que en este momento cursan en la Corte Constitucional precisamente en contra del articulado de la reforma sobre el alumbrado público. ¿Cómo ve usted la solidez jurídica para poder nosotros, los municipios, actores, gremios, operadores, seguir defendiendo esa autonomía territorial y la destinación específica que está contenida en el articulado? Bueno, muy buenos días a todos. Pues este es un panel de un monólogo, pero voy a tratar de ponerlo y un poco recogiendo también unas experiencias que tuvimos de un seminario hace 2 o 3 meses organizado también por ANAP, donde algunos de los participantes hoy tuvieron la oportunidad de asistir y donde quedaron varios temas. Un poco se ha hecho el recuento del tributo. Efectivamente este es un tributo más que centenario, que ha generado muchísimas controversias, como en su momento también lo generó el impuesto de teléfonos también en algunos municipios. Pero también hay que entender desde el punto de vista jurídico y en materia tributaria que la Constitución del año 91 da un quiebre y da unos elementos fundamentales en materia tributaria. Y no quiero ser ave de mal agüero, pero realmente aquí vamos a seguir en inseguridad jurídica, porque si bien yo creo que en la ley 1819 se quiso avanzar realmente en la definición como tal del tributo, estas demandas que están cursando probablemente va a haber que hacer nuevamente lobby, y por fortuna va a haber reforma tributaria, porque básicamente la discusión de fondo que se da
con base en el artículo 349, es que la primer tema que se tiene desde el punto de vista fiscal es que si estamos frente a un verdadero impuesto, donde en el impuesto no debe haber ningún tipo de contraprestación, o si efectivamente el tributo de alumbrado público, para no encasillarlo, estamos es frente a una contribución o frente a una tasa, y específicamente los elementos de quienes han demandado lo que quedó consagrado en la ley 1819, pues haber una contraprestación frente al tributo, pues puede constituirse en una tasa, y por eso digamos ahí hay un primer punto que desde la génesis constitucional del artículo 338 vuelve y juega en un tema supremamente delicado, sé para los operadores de alumbrado público como también para los municipios, en un tema de seguridad jurídica. Ese es un primer punto fundamental. El segundo punto fundamental dentro de lo que quedó en la ley 1819, que hoy también sé, porque la oficina, digamos, del otro lado ha sido contratada por algunas empresas que están siendo afectadas por el tributo de alumbrado público, tiene que ver con la vigencia frente al tema de la reglamentación, porque el tributo quedó sujeto básicamente a que 6 meses después tenía que ser sujeto de reglamentación, y esta reglamentación se vino a dar con el decreto 943 de mayo del año 18, y desde el punto de vista tributario, y voy a poner unos ejemplos específicamente en materia de IVA, cuando aquella norma queda sujeta a reglamentación, mientras la reglamentación no se dé, el tributo no existe. Y específicamente acá hay un tema de vigencia del tiempo, donde la reglamentación de los elementos que debía fijar el ministerio estaban 6 meses después de expedida la norma, y esto vino a darse 1 año y medio después para dar los elementos que se podían tener para que los municipios incorporaran dentro de una delegación desde el punto de vista tributario el tema. Entonces digamos ahí hay 2 temas, vuelvo y repito, de inseguridad jurídica dentro de lo que trató la ley, porque sé que la asociación pues jugó de manera importante en la ley para poder dar seguridad jurídica, básicamente en los antecedentes desde el punto de vista normativo y jurisprudenciales que se habían tenido, porque ya las secciones tanto primera como cuarta del Consejo de Estado en su momento se habían manifestado, y la Corte Constitucional también se habían manifestado. Entonces vuelvo y repito, hay 2 temas sobre los cuales todavía hay discusión desde el punto de vista legal, y básicamente en armonía o en interpretación. Vuelvo y repito, por un lado el artículo 338 de la Constitución, y en el otro tema, en un tema que cuando yo delego la tributación a que los municipios sean quienes incorporen los tributos, que lo puede hacer porque el Consejo de Estado cambió su doctrina desde el año 2009, acá hay un tema de temporalidad frente a los presupuestos que la ley fijó para poder entender que los consejos debían tener un tema básicamente regulado para poder entender eso. Digamos, hay unos temas que, vuelvo y repito, seguramente serán objeto nuevamente de análisis, y eventualmente para seguridad jurídica y tranquilidad, vuelvo y repito, de los operadores y de los municipios, yo creo que va a haber que volver que ir al Congreso en esta reforma, básicamente para convertir el tributo de alumbrado público efectivamente en un impuesto sin contraprestación y no en una contribución, como eventualmente puede haber elementos dentro de las normas que quedaron en la ley 1819. Entonces, yo sé que tratamos de buscar, no ha sido nada fácil, porque he visto el desarrollo básicamente del tributo desde unos años atrás, casi desde hace 20 años atrás a hoy, donde hemos evolucionado, pero probablemente si usted dice hoy, este tributo como quedó en la ley 1819 está blindado contra cualquier demanda,
creería como tributarista neutral, sin pensar en los municipios, yo creo que tiene elementos de discusión. Doctor Juan Carlos, lo había extrañado, ¿sí? Entonces, esa es como la primera respuesta al primer punto. Doctor Juan, ¿cómo va? Me hicieron aquí el primer interrogatorio, porque estamos aquí en examen, básicamente frente a la tranquilidad de lo que introdujo la ley 1819 al querer aclarar todos los elementos del tributo y toda claridad. Yo acabo pues de dar mi punto de vista, digamos, frente a las introducciones que se dieron y estábamos apenas aquí en las primeras de cambio. Bueno, vamos con la segunda pregunta por tiempo. ¿Cómo ven ustedes la facturación conjunta con el servicio de energía domiciliaria y la institución de agencia de recaudo? ¿Consideran ustedes que los comercializadores de energía pueden rehusarse a realizar ese cobro conjunto? Carlos, ¿para que caliente motores o...? Gracias, doctor Julián. Pues como tú bien sabes, y en la presentación habíamos incluido un concepto de la Procuraduría donde se indica que los comercializadores pueden hacer el cobro. Eso, digamos, es el primer punto, lo pueden hacer. Ahora bien, que sea una obligación, y ya les cedo la palabra, en mi opinión, digamos, la normatividad no ha sido clara en imponer esa obligación. Entonces me parece que allí los comercializadores sí tendrían una posibilidad de negarse, porque a diferencia de otras normas tributarias, donde claramente se han establecido, por ejemplo, obligaciones de retención, la norma legal no lo ha establecido. Y me parece que claramente es una carga adicional para los comercializadores que no tienen por qué soportar esas erogaciones. Les va a tocar incurrir en costos adicionales. Entonces, para mí, digamos, me perdí y pido disculpas porque entiendo que nos anticipamos un poquito, yo pensé que veníamos más retrasados. Para mí realmente lo que se debe venir en adelante es una mayor regulación y claridad. Desafortunadamente me parece que, no sé si ya lo mencionaste, pero cuando uno revisa, digamos, el proyecto de ley de lo que fue la ley 1819 era mucho más ambicioso y la ley no terminó siendo tan generosa. Entonces, hay elementos del tributo que definitivamente han quedado en un vacío y claramente me parece que es uno de ellos donde no se ve cuál es la rigurosidad de la ley para exigirle a los comercializadores ese cobro. No, doctor Juan, yo creo que ha tocado el primer punto en el cual concluía y en la primera parte frente a la legalidad y la constitucionalidad básicamente del tributo, en que yo creo que también hay elementos de lado y lado, pero yo creo que vamos a seguir estando en un tema, lo concluía en un tema de inseguridad, porque efectivamente lo que se quiso hacer desafortunadamente no se materializó totalmente en la ley. Yo, a diferencia de lo que opina el doctor Juan Carlos en materia del cobro, yo creo que ahí sí evolucionamos un poco, porque lo que teníamos antes pues eran unos contratos administrativos regidos pues por ley 80 en su génesis, después por la evolución de la ley, y donde hay un tema que ahí sí veo un vacío. Entonces dice el comercializador, ¿a título de qué tengo que hacer? Y yo creo que la ley trató de lograr una reciprocidad un poco, que es lo que pasa en materia de impuestos, de tener esa caja por un periodo de 45 días, para entender que efectivamente sí hay una reciprocidad para ellos en el manejo de ese efectivo, de ese número de días que le permite una tranquilidad de caja como un rendimiento, que es un poco la misma reciprocidad que tienen las entidades del sector financiero cuando le delegan efectivamente el cobro. Yo creo que esa fue la génesis en ese momento de la ley, para decir yo tengo una reciprocidad. De hecho, en materia de impuestos, tanto nacionales como distritales, lo que ha venido ocurriendo es que casi de 45 50 días que las entidades financieras manejaban los recursos se ha venido disminuyendo y hoy creo que es un promedio
que fluctúa entre 15 y 20 días el recaudo de los impuestos para las entidades financieras. Y originalmente fue casi como de los mismos 45, 50 días. Entonces, ahí yo creo que sí hay una reciprocidad donde jurídicamente, ¿qué veo? También en que él solamente está delegado para el cobro, pero ahí también viene todo un tema de si esa reciprocidad jurídicamente se da y hay varias sentencias, pero yo aquí no estoy ni determinando el tributo, estoy siendo solo un elemento de recaudo de un tributo donde la administración del tributo realmente sí recae exclusivamente en competencia del municipio, y veo temas más delicados básicamente de la determinación del impuesto, y cuando yo como sujeto pasivo de ese tributo me rehúso o no me rehúso a pagar, o la base misma de determinación, porque ahí sí creo que hay elementos que todavía son incipientes en lo que se ha venido introduciendo, porque sí pudiesen haber ahí elementos de discusión que no están en materia sancionatoria y en otro tipo de temas desde el punto de vista tributario. Pero, si quieres, para terminar, coincido plenamente en que la ley evolucionó, es decir, claramente hay una mejoría, pero yo creo que, Julián, acabas de tocar un punto, y es las entidades bancarias, precisamente por esa reciprocidad que mencionas, algunas se han negado. Encuentra uno bancos donde básicamente se pregunta, ¿y aquí por qué no reciben impuestos? Y dicen porque la reciprocidad ya no es suficiente, porque la carga administrativa es excesiva, porque las sanciones que le impone uno la DIAN si les lleva el documento sin una coma, entonces son más las sanciones que lo que ganamos. Entonces claramente estás tocando un punto, y es, hay un elemento voluntario en el recaudo de los impuestos, donde un banco, por ejemplo, puede decir la reciprocidad sí me parece atractiva o no. Entonces a mí me parece que aquí los comercializadores deberían tener también esa facultad de decir quiero ser o no ser agente retenedor. Puede ser a unos que le interese, otros dicen me toca cambiar todos los sistemas, la carga administrativa debe ser demasiado. Ahí es donde me parece, te digo, que todavía la ley es incipiente y el comercializador todavía hay mucho camino por recorrer y podría analizar ese punto. Desde la asociación hemos elevado las respectivas consultas a la DAF del Ministerio de Hacienda, y desde noviembre del año 2017 nos han manifestado que deben hacerlo por la seguridad y la estabilidad del ingreso del tributo. Nos encontramos de pronto de cara con esa situación generalizada o de otros auxiliares de recaudo de otros impuestos a nivel nacional que presentan, digamos, la misma inconformidad, pero sí hemos obtenido de forma muy tímida, en parte, una respuesta favorable para poder hacer uso de esta figura de recaudo conjunto, porque no tenemos en principio otro mecanismo planteado, y a los municipios les puede salir bastante oneroso iniciar la facturación de forma directa, sacrificando una eficiencia de recaudo ostensiblemente. Vamos a pasar a la tercera pregunta, y es la siguiente. Estamos viendo un inconveniente en la jurisprudencia vigente, especialmente la del año 2018 del Consejo de Estado, porque nos introduce en un debate jurídico frente a la calidad de sujeto pasivo, que la calidad de sujeto pasivo solamente la debe tener el usuario contribuyente que resida y tenga un establecimiento. Expliquémosle al público asistente en qué consiste esto. Bueno, yo creo que ese es uno de los debates que siempre se han tenido en materia de alumbrado público. Yo creo que la sentencia del año 2018 de esta sección, conformada por los 4 magistrados que van a seguir además conociendo los expedientes frente a este tema en los próximos 6 o 7 años, porque es una sección cuarta de reciente conformación, de unos magistrados de mucha experiencia, pero de reciente conformación, y un poco el criterio que ha adoptado la sala es que cuando se fije criterio frente a un tema de manera específica y un poco de unificación doctrinal, y frente al tema haya al menos 2 sentencias frente al mismo tema, ese es un tema que no vuelve a revisar, según me lo han comentado algunos de los colegas que conforman, digamos, la sección cuarta del Consejo de Estado. Entonces ahí viene un primer punto que es una alerta. Entonces efectivamente donde
entiende, como ya lo había dicho, vuelvo y repito, el Consejo, porque básicamente esta jurisprudencia toma ya unas jurisprudencias que había venido fijando la sección cuarta del Consejo de Estado, en que el sujeto pasivo sí debe tener, y esta es una sentencia básicamente frente a Isagen, donde Isagen da todos los elementos para decir que no es sujeto pasivo porque no tiene un establecimiento de comercio establecido dentro del municipio y por ende pues no puede ser sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público. Esa discusión, cuando uno la mira filosóficamente, también toma elementos un poco de lo que puede ocurrir y de lo que ocurrió en el pasado con el impuesto de industria y comercio, entre el usuario comercial y el usuario y el industrial comercializador, para entender dónde es que desarrollaba la actividad. Toma elementos, cuando uno ve la jurisprudencia, toma elementos de lo que ocurre con otro tributo, el más importante en materia municipal, vuelvo y repito, que es el impuesto de industria y comercio, y un poco lo que sí está diciendo. Entonces yo creo que ahí también, vuelvo y repito, bendita reforma la que viene para poder, vuelvo y repito, aclarar, y seguramente el impuesto de alumbrado público va a tener que mutar, probablemente impuestos verdes o a impuestos donde yo no necesite estar atado, vuelvo y repito, a tener una jurisdicción para poder entender que efectivamente tengo el tributo pensando en el operador que necesita efectivamente los ingresos y seguramente también en los municipios. Esa es como mi primera opción. No sé, Juan, ¿qué piensas? Gracias, Julián. Pues yo creo que la jurisprudencia, más allá de ser acertada o no, le tocó tomar esa posición, porque a diferencia de lo que mencionaba Julián acertadamente, con el impuesto de industria y comercio se dio ese debate, y es un debate, digamos, lógico y natural que un municipio diga: yo debería poder imponer el impuesto independientemente de que resida o no, porque de eso no depende el beneficio o el uso. El gran problema es que, tal como lo desarrolla la jurisprudencia de la Corte Constitucional del 2016, pues el servicio de alumbrado público es un bien colectivo y no individualizado. Entonces, la gran dificultad para imponer el impuesto es que si no reside, uno no ve mecanismos prácticos para que alguien que temporalmente haga uso del servicio lo pueda pagar. Entonces, se vuelve un tema de practicidad. Y no sé si, digamos, habían alcanzado a hablar sobre ese punto. Para mí, filosóficamente, desafortunadamente, el impuesto, digamos, debería desaparecer, porque uno ve los orígenes del impuesto, y es que este impuesto de alumbrado público prácticamente vino antes del impuesto de renta, antes del impuesto sobre las ventas, donde se venía gravando bienes totalmente particulares. Pero es como si nos quisieran ahora digamos, promulgar un impuesto que gravara el servicio de pavimentación de calles, el servicio de seguridad ciudadana. Entonces, el que utilice al policía o el esté cerca al CAI, el impuesto. Y para mí, ese impuesto de alumbrado público tiene, digamos, esa naturaleza de cubrir un bien colectivo antes de que se dieran los impuestos generales, como el de la renta, como el de las ventas, porque recordemos que los orígenes de este impuesto pues prácticamente vienen de inicios de 1900. El impuesto sobre la renta apenas se vino a conocer o a desarrollar en 1930, 40, y después el de las ventas. Entonces, no tiene sentido que un bien colectivo y que no se debe individualizar sea objeto de un impuesto particular, y por eso, digamos, las grandes complejidades que presenta el impuesto. Pero para no desviarme, digamos, del tema, y como lo mencionó Julián, pues yo creo que no queda más escapatoria que exigir el impuesto de quien resida, porque de lo contrario los mecanismos, digamos, de control y monitoreo para el que utilice transitoriamente el alumbrado público, uno no lo ve factible. Yo creería que no se alejan, en realidad esa es la discusión central. Tenemos un sinnúmero de recursos de reconsideraciones y derechos de petición en los municipios, de contribuyentes como las comercializadoras y transportadoras de gas, corresponsales bancarios y otro tipo de
económica. Entonces, ellos sí venden en el municipio, tienen algún tipo de infraestructura, un oleoducto, una concesión vial, y es allí donde los municipios se ven serios inconvenientes para abordar este tema, porque ¿qué se entiende por establecimiento? El establecimiento es el conjunto de bienes, como lo dice el Código de Comercio, empleados para poder desarrollar la actividad. En el caso de Caño Limón Joven lo estuvimos mirando, fuimos a mirar a Ocensa, a Bicentenario, este tipo de situaciones, pero en realidad sí ve uno plantas industriales funcionando. Entonces, en la práctica presenta grandes complejidades. No, es que uno lo vuelve y repito, vuelve y lo toma de la misma discusión. ¿Qué entenderían ustedes por usuario ocasional? Claro, es que es la misma, uno lo toma, a ver, y teniendo unos elementos que, es la misma discusión del impuesto de industria y comercio, idéntica. Perdón, yo hago una anotación. El impuesto de industria y comercio está regulado en la ley 84 y dice con establecimiento de comercio o sin él. Claro. Una discusión que podríamos dar en la asociación. Bueno, con establecimiento o sin ello, y un poco filosóficamente también yo creo que nos toca darnos una pela para poder definir, que sé que no ha sido fácil y yo creo que dimos una evolución importante en la ley 1819, si estamos frente a un impuesto o estamos frente a una contribución o frente a una tasa. Y de ahí me vuelvo a poder decir, si yo efectivamente estoy frente a una tasa, ¿qué es lo que debería ocurrir en un tributo de esta naturaleza? Yo sí debo pagar una contraprestación por el uso potencial o remoto que tengo, porque aquí también la ley quiso dar una evolución efectivamente para poder entender, tomando elementos del tributo que los acaba de señalar muy bien Juan Carlos, para decir, yo aquí cuando estoy frente a un impuesto pues no tengo ninguna contraprestación de lo que estoy recibiendo, todos somos potencialmente benefactores de la salud, de la educación, y para eso pago mi impuesto. Entonces aquí cuando filosóficamente pueda decantar, si tengo una contribución contraprestación donde constitucionalmente no lo puedo tener porque constitucionalmente se me cae, porque ahí es donde tengo, digamos, un tema bien complejo en este tributo de manera particular, pero si estuviera frente a una tasa por el uso efectivamente del alumbrado público y la potencialidad, probablemente aquel que esté radicado en el municipio y que se beneficie de ese servicio, efectivamente debe pagar el tributo. De lo contrario, yo creo que vamos a tener la misma discusión que se tiene hoy, la vamos a seguir teniendo frente a los mismos recursos que están planteando y la jurisprudencia que plantea el Consejo de Estado. Y vuelvo y repito, le toca a uno remontarse a la historia del impuesto de industria y comercio, allá efectivamente la ley 14 del año 83, luego la ley 49 del año 90, quiso definir efectivamente quién era cuándo se entendía que yo estaba teniendo ingresos dentro de ese municipio, y en algunos elementos de servicios públicos, como por ejemplo el transporte de oleoductos o ahora el tema de los celulares, vino a quedar solo regulado en la ley 1819 para poder decir, por ejemplo, en el caso de los transportadores de gas, que por donde pase el tubo y donde haya válvulas de escape, allí van a ser contribuyentes del impuesto de industria y comercio. Antes era donde estaba solo la estación de bombeo, y en el caso de los celulares era donde se enviaba la señal, y hoy todas las empresas de celulares quedaron grabadas del impuesto de industria y comercio en los 1000 y pico municipios del país. Eso me lleva a generar otro tipo de cosas y decir, cuando yo tengo ese tipo de impuestos tengo que ir a temas de retención en la fuente para poder controlar, porque si no operativamente es imposible. Entonces yo creo que hay temas que, vuelvo y repito, y desde la asociación seguramente hay que revisar para poder hacer algunas correcciones. Vuelvo y repito, por fortuna este gobierno dijo que va a haber reforma tributaria, que ya básicamente decantó los 6 o 7 u 8 pilares de la reforma tributaria, pero necesariamente creo que va a haber una evolución de algunos correctivos para estar y para tener seguridad básicamente en los elementos del tributo. Gracias por la oportunidad.
Vamos a intentar abordar las últimas 3 preguntas en 10 minutos. Como expertos en tributos nacionales, ¿conocen ustedes algún otro impuesto, tasa o contribución que en Colombia se pague bajo la modalidad prepago? Tenemos un inconveniente con el impuesto de alumbrado público, y es que gran parte de la masa de usuarios de la base del sistema comercial, que incluso ha venido creciendo, revisando las cifras de EPM y otros comercializadores, están prepagando la energía. Las condiciones para ser usuario prepago están reguladas taxativamente, pero hemos visto, como lo mencioné, que este número viene en ascenso. Los usuarios de energía prepago lo hacen a través de mecanismos novedosos como Efecti, mensajes de texto, y allí no se está incorporando el cobro del impuesto de alumbrado público. Los comercializadores lo están cobrando únicamente a sus usuarios postpago, pero nos está creando una dificultad y, digámoslo así, un hueco fiscal en la recuperación de la renta. Pues yo debería manifestar abiertamente que no conozco ningún impuesto que se estuviera recaudando en una modalidad de prepago. Más allá, digamos, de desconocer que hay algún impuesto bajo alguna mecánica comercial que se pudiese estar recaudando, lo que sí vale la pena mencionar es que, digamos, la jurisprudencia tanto constitucional como del Consejo de Estado, basado en el artículo 95, siempre ha dicho que al contribuyente, a los asociados, no se les debe exigir más de lo que necesita el Estado. Entonces deben contribuir a las cargas del Estado, de su sostenimiento, de acuerdo con la normatividad vigente. Esto lo que ha llevado es que en muchas ocasiones se haya cuestionado, por ejemplo, los sistemas de retención en la fuente. Si ustedes oyen, digamos, algunas conferencias de directores de impuestos, como Juan Ricardo Ortega o el pasado director, todos han reconocido que en una época de crisis el Estado colombiano incrementó las tarifas de retención, y hoy en día existe un debate latente, pero pues no se ha dado el debate jurisprudencial, que la retención en la fuente tiende a ser ilegal porque uno está obligado a pagar el impuesto, pero no está obligado a financiar al Estado y a prestarle dinero. Entonces, esa generación, digamos, de saldos a favor se viene considerando como ilegal, porque no puede ser que uno tenga que pagar 100 y termine pagando 200 y después tenerle que pedir a la DIAN que le devuelva. Entonces, yo creo que ahí hay un símil con lo mismo que está sugiriendo, una mecánica de prepago del servicio de energía que conlleve el cobro del impuesto. Para mí sería ilegal, porque se estaría obligando a anticipar el pago de un impuesto cuando el Estado lo único que ha dicho es págueme el impuesto en este momento. Pese a que mi hecho generador es precisamente consumir esa energía que ya estoy adquiriendo. Esa mecánica comercial no debería afectar. No, yo pienso diferente. No, yo creería que, a ver, tal como lo dice… No. Ni estoy en el abanico de los que están por nombrar. Ya pasaron esos momentos en que quería ir uno a la administración pública. Estamos muy tranquilos donde estamos, por fortuna. 10 años atrás estaría uno por allá lagarteando para irse a ser director. ¿Tú piensas diferente? Sí, a ver, yo creo que efectivamente, como bien lo plantea el doctor Juan Carlos, nuestro sistema tributario sí tiene mecanismos, como bien lo he dicho, mecanismos de recaudos anticipados, el mecanismo de retención o el mecanismo de los anticipos. Y varios municipios, de manera particular el municipio de Medellín lo tengo presente, y otros, yo en el impuesto de industria y comercio yo hago en la liquidación casi que hago un cálculo del impuesto potencial que voy a pagar y me toca hacer un anticipo y después lo cruzo contra el valor. Pero limitándonos al impuesto de alumbrado público, si yo lo que tengo efectivamente al final, y partiendo de la base que el impuesto es constitucional, es legal, que tengo absolutamente todo, y tengo un mecanismo de recaudo básicamente de lo que yo voy a utilizar, pues yo entendería que jurídicamente sí pudiese haberlos
elementos porque no es el mecanismo por el cual, sino el hecho generador mismo del impuesto, que es el uso del alumbrado público. Entonces yo pensaría que el mecanismo de recaudo no conlleva a que legalmente no lo sea, porque es un mecanismo de recaudo para poder garantizar que el usuario el día de mañana, en vez de llegarle la factura con posterioridad al tema, porque yo aquí estoy prepagando, que es lo mismo que pasa con la telefonía celular, que además tuvo toda una discusión hasta que tuvo que quedar también regulada en la ley, creo que fue la ley 1607, con los mecanismos de pago, que también quedó regulada básicamente porque se entendía que cuando se daba el hecho generador. Y tuvo que quedar regulada para decir que el hecho generador, y en eso el doctor Juan era lo que quería significar básicamente, decía, solo en el momento que yo hago uso del servicio es cuando lo puedo, que era una discusión que se tenía en materia de impuestos sobre las ventas. Entonces ese es otro tema que seguramente tiene que quedar regulado en las mismas condiciones para dar seguridad jurídica, que en el momento en que haga uso del servicio es cuando efectivamente debo entrar a regular. Y vuelvo y repito, ocurrió y está en la ley 1607 y quedó incorporado, no me acuerdo en qué artículo específicamente del capítulo de IVA, tuvo que quedar regulado con todo el tema vuelvo y repito, en ese momento era de todo el tema de telefonía prepago y de mecanismos prepago que cada vez son más usuales para el tema de los servicios públicos, y este es un servicio público domiciliario como se ha definido por la ley. Bueno, retomando un poco las conclusiones de la charla de apertura, esta es una pregunta más ambiciosa. Si se materializara a mediano y a largo plazo el hecho de que nuestros contribuyentes, tanto del sector residencial, comercial, industrial, social, que hoy en día ya con la regulación es permitido, implementaran mecanismos de autogeneración, ¿a dónde podríamos migrar en el cambio de impuesto de alumbrado público cobrado de la forma como lo estamos haciendo con el comercializador incumbente? Enredados. Como lo tienes, sí veo enredados, o sea, tengo que ser transparente. Tendría seguramente que mutar a otro tipo de impuestos, seguramente a los impuestos verdes, como lo decía de pronto en algún momento de la disertación, y donde ahorita en el tema de beneficios tributarios los hay bien interesantes en este tipo, porque yo creo que en eso sí los prestadores y los operadores de alumbrado público han venido mutando de manera bien importante a puros temas de efecto invernadero y de menos contaminante. Yo creo que habría que mutar a otro tipo de impuestos. Básicamente, vuelvo y repito, en una generación en el mundo entero, nosotros los colombianos no hemos tomado, excepto ahorita el de las bolsas plásticas, y cuando va uno a algunas regiones del país llega, dice el impuesto no debería ser de 20 pesos, sino de 2.000 o 3.000 pesos por bolsa plástica. Acabo de llegar de La Guajira y yo lo había visto en Perú y había quedado enfermo, pero pensé que eso no ocurría en Colombia, y la invasión de bolsas plásticas de Maicao hacia el norte de La Guajira es una cosa aterradora, digo, no debería ser de 20 pesos, debería ser de 20.000 pesos por bolsa plástica, de la contaminación tan impresionante en el norte del país y seguramente en otras regiones, porque acá casi me linchan en Valledupar cuando dije eso, porque como me sintieron acento de cachaco, entonces dijo, ¿y por Soacha es igual? Y le dije, sí, seguramente es igual, no debería ser de 2.000 sino de 20.000. Entonces pienso que por ahí está, porque el alumbrado público ahí no tendría un sustento tan grande. No sé qué piensa el doctor Juan Carlos. No, el primer punto frente a lo que decías de las bolsas es que yo no creo que se deban establecer impuestos porque dan una licencia para contaminar. No sé si sean 50, 2.000 o 3.000, pero frente a tu comentario uno ve legislaciones mucho más avanzadas donde realmente no son alcabaleros, sino que si las bolsas plásticas contaminan, la regulación debe ser diferente a una tributaria. Pero frente al punto que decías, yo vuelvo sobre mi pensamiento inicial. Es que creo que la gran complicación del impuesto de alumbrado público es precisamente que exista. No son los mecanismos de recaudo, es que el impuesto de renta, los impuestos globales,
De ahí debería financiarse el alumbrado público. No debería existir un impuesto único, individualizado para un bien colectivo. Entonces, el tema de los autogeneradores es precisamente lo que va a demostrar que el impuesto en sí es malo, que el impuesto no tiene sentido de ser, que ese impuesto tuvo tal vez validez hace más de 100 años, pero hoy en día ya debería estar cubierto con impuestos generales. Pero pretender gravar ese impuesto, lo hemos visto en todas las preguntas que has hecho, que si es para los que residen o no residen, que si es para los que prepagan o no prepagan la energía, es decir, va contra toda lógica mantener el impuesto. Yo creo que una decisión sana debería ser la de un gobierno, lo malo es que se mete con rentas municipales y los municipios pues siguen un poquito con esa voracidad y ese apetito fiscal, entonces desafortunadamente quieren pues utilizar esta herramienta, pero yo creo que las complejidades en el recaudo y administración del impuesto deberían llevar a que se desincentive y claramente lo vemos con eso que estás mencionando. Si hay autogeneración se tendrán que inventar otros mecanismos, pero es que de por sí el uso del servicio público domiciliario no debería estar ligado al del alumbrado público. Bueno, muchas gracias. Y ya una pregunta de cierre que vamos a contestar rápidamente para los consejos municipales y alcaldías que nos acompañan es, tuvimos un periodo de transición de máximo un año que nos otorgó el artículo 353 de la reforma. Está claro, como lo dijo el doctor Julián, que el Ministerio de Minas y Energía hasta ahora, el 30 de mayo, expidió la regulación que estuvimos esperando el 29 de junio del año pasado, pero hay indefinición en los consejos municipales. ¿Es imperativo el cambio? Sabemos que la reforma nos dice que si los acuerdos anteriores se ajustan hay que cambiar o no. ¿Cómo lo ven ustedes? Sin discusión, es imperativo. O sea, lo dije incluso donde hay temas de legalidad frente al tema mientras el decreto salió. Teniendo hoy la seguridad jurídica y el decreto cambió y que fue una norma de transición, necesariamente los consejos municipales deben adoptar y ajustar el tema del cálculo de la fórmula tal como lo definió el ministerio para que legalmente el impuesto no tenga, al menos por ese elemento, cuestionamientos dentro del municipio. Coincido plenamente con el doctor Julián. Desafortunadamente para los municipios creo que viene una situación complicada porque efectuar un cambio en este momento cuando uno esperaría que esta reforma tributaria que se va a plantear tal vez ajuste o plantee nuevas normas, pues realmente uno considera los consejos municipales. Están en una situación bastante compleja, pero para garantizar los derechos del contribuyente, pues habría que pensar si van a hacer el cambio de inmediato o deberían esperar las modificaciones que se van a proponer en un proyecto de ley que yo supongo se debe estar presentando un borrador en los próximos 2 o 3 meses. Entonces tal vez sería prudente esperar ese punto, pero definitivamente creo que los consejos tienen una labor ardua por delante para establecer una reglamentación adecuada, equilibrada y que se ajuste plenamente al marco constitucional. Quiero hacer una precisión y es que con el decreto 943 hoy en día existe la obligatoriedad de tener el estudio técnico de determinación de costos, independientemente de lo que suceda con los elementos estructurales del tributo. Tenemos que tener la certeza y que lo que se indique los contribuyentes es lo que arroja ese estudio de determinación de costos. Muchas gracias y damos paso al doctor Leguizamón. El doctor Leguizamón es experto en presupuesto público a nivel nacional y vamos a condensar las preguntas que teníamos previstas para él. En el alumbrado público tenemos diferentes modalidades de operación: los contratos de concesiones, convenios interadministrativos, sociedades mixtas a las cuales se les está entregando la prestación por la vía de descentralización en derecho público y otras figuras que van a emerger y que hemos estado analizando, pero puntualmente, doctor Leguizamón, es de interés en el sector conocer un poquito usted qué piensa frente a ese debate de si se cede la renta, si no, si ya ese fue un tema del pasado de los contratos de primera generación o si es posible hoy en día, cómo esos son mecanismos de transferencia presupuestal para las otras figuras, para darle una solidez del ingreso, no tanto a la figura del modelo de prestación, sino al inversionista que está detrás de semejantes precisamente inversiones en los recursos que necesitan para la modernización
buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Permítanme, teniendo en cuenta lo interesante de la discusión que hemos escuchado desde el punto de vista tributario, más desde el contribuyente y más desde el punto de vista nacional, ¿qué implica a nivel territorial este tipo de propuestas? Entonces vamos por partes. Yo creo que alumbrado público como bien público, como aquí se ha señalado, pues se hizo una adjudicación desde el año 1913 con la ley 97 a decirle a los municipios, en caso de Bogotá y en el año 2015 extendido al resto de municipios, hágase cargo del alumbrado público, que es un bien público por esencia, no es domiciliario. La primera característica es que como bien público está excluido, por ejemplo, las copropiedades, o ya con la actual regulación, producto de la experiencia, de la evolución normativa y si se quiere de mercado, pues excluye lo que se llaman los arreglos, las luces navideñas. Eso nos deja en el campo meramente de un bien público que por residuo, por distribución de competencias, corresponde al municipio. Ahí viene el primer tema. No ha habido una distribución de competencias como la hay con Ley 142 del 94 en materia de distribución de competencias en servicios públicos domiciliarios, donde a nivel local sea el municipio el responsable de la prestación del servicio. Y aquí vienen temas importantes que vamos a tratar de destacar. Eso lleva a que los municipios tengan que financiarlo con su base de ingresos corrientes, y el caso concreto es, independiente que haya una autorización legal, Bogotá lo ha tenido que asumir con sus bases de ingresos corrientes porque el Consejo nunca le ha querido pasar el impuesto de alumbrado público y por ello tiene un contrato sui generis en términos de ley 142 con Codensa. Pero eso me lleva a un tema adicional. La propuesta de retirarle un impuesto a una entidad territorial implica, por decisión de la Corte, por respeto a la autonomía territorial, compensarlo. Si el legislador decide retirar ese impuesto, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, mirando los impactos en su marco fiscal, tendrá que traer un impuesto sustitutivo, una renta que complemente eso que dejan de recibir, lo utilicen o no las entidades territoriales. Ojo, aquí no hay retribución, es un bien público, simplemente debo prestarlo. Entonces aquí lo que está haciendo con una evolución normativa sobre tasa, impuesto, contribución y hoy impuesto, el legislador le está diciendo al municipio, financie la actividad. Aquí hay una serie de aristas, entonces el primer tema es ese. De pronto lo que habrá que mirar es como lo está haciendo el Ministerio de Hacienda, el actual ministro de Hacienda, el nuevo ministro, es mirar con el caso del ICA cómo se compensa, cómo se descuenta con el impuesto de renta para evitar una carga tributaria, porque a nivel municipal no les puedo retirar ese impuesto. No olvidemos que el 90% de los municipios de este país son de cuarta sexta y ahí se necesita, y la base de cálculo de sus ingresos propios depende fundamentalmente de las transferencias nacionales de libre asignación y de lo que recojan en sus jurisdicciones por industria y comercio y por predial. Y aquí quiero señalar algo adicional, el impuesto de alumbrado o el servicio de alumbrado público está ligado además a un fenómeno de regulación de usos del suelo. Y un primer atisbo que da la ley en este caso es que aquellos predios que no reciben energía eléctrica pero reciben alumbrado tengan una sobretasa sobre el predial. Eso de manera incipiente es una incorporación de alumbrado público en el instrumento de ordenamiento territorial, porque a eso también hay que tenerlo en cuenta. Ese es entonces el primer tema, y que si voy a retirar el impuesto necesito compensarlo. El segundo, que aquí hay un tema de fondo para los municipios. Hombre, este impuesto es de destinación específica y aquí se ha hablado de la legalidad y el tema es realmente importante y permítanme hacer un poco de historia. Cuando en el 2003 la Corte Constitucional se pronuncia sobre la exequibilidad de esa ley, señala, por una sencilla razón, porque esa ley solamente señala el sujeto pasivo, el sujeto activo tal vez, pero no señalan los pasivos ni las tarifas. Entonces, en ese orden de ideas hay una demanda señalando que no están los elementos suficientes de la obligación tributaria en la ley y que en consecuencia los consejos, en este caso, no podrían ejercer esa potestad tributaria. La Corte Constitucional acepta el argumento de que no todos esos elementos deben estar definidos en la ley, pero aquí en la reforma tributaria del 2016 establece la destinación específica. La pregunta es, ¿esa destinación específica en manos del legislador de un tributo, de un gravamen meramente local es lícita? Esa es una pregunta importante en la medida en que esa es una renta en los términos de la Corte Constitucional de naturaleza endógena. Y eso tiene unas aristas adicionales para los alcaldes. ¿Cuáles? El hecho de que sea renta de destinación específica significa que la detrae de la base de cálculo de sus ingresos corrientes para fijar su funcionamiento. La detrae de su base de cálculo para definir niveles de endeudamiento de acuerdo a la ley 358.
La detrae de su base de cálculo para definir procedencia de asociaciones público-privadas en términos de ley 1508. Entonces ahí hay un debate también muy importante, no solamente la necesidad de contar con un instrumento de financiación a nivel local para este servicio público que por ley 136 del 94 de manera residual le corresponde asumir o no en una ley de distribución de competencias. Segundo, la necesidad de mirar si es procedente o no la destinación específica. Yo creo que ese es un tema importante porque eso tiene unos efectos colaterales. Repito, disminuir las bases de cálculo para esos efectos legales. Y ello está bien en Bogotá, en distritos, en Bogotá, en distritos, digamos, en municipios de hasta tercera categoría, pero de cuarta a sexta el tema empieza a generar inquietudes. El otro tema importante que hay que considerar acá, que está ligado a esta discusión, es un efecto adicional es el régimen presupuestal y contable. Aquí de la ley 142/94 se trae el tratamiento para los municipios cuando son prestadores de abrir cuentas contables separadas. En esta ley se avanza un poco en la medida en que se le obliga a tener una presupuestación propia. Obviamente es una ley ordinaria y en consecuencia no habrá un tratamiento presupuestal distinto de tener un rubro que se llame ingreso de alumbrado público. Y cuenta contable, pues en contabilidad, en el plan único de cuentas tendrá una cuentica separada en relación con este recurso, independiente de que tenga o no tratamiento separado. Y ya yendo a responder a la pregunta, aquí hay un tema de fondo adicional. Ustedes saben que el nivel nacional es muy celoso con el tratamiento de los tributos territoriales. La ley 386 le dice a los municipios, oiga, ustedes no pueden entregar a terceros, por experiencias traumáticas en Barranquilla, en Cali y en varios municipios de la costa, ustedes no pueden entregarle a los municipios, a terceros, perdón, la recolección, el recaudo, la fiscalización, el cobro de sus impuestos. Esta ley abre una excepción con los comercializadores. Obviamente la figura de convenio y la figura de remuneración es importante, ya que los expertos en el tema han dado una opinión muy valiosa. Pero aquí de fondo hay un tema adicional en relación con la estructura institucional que se debe tener en cuenta para garantizar la prestación de servicio de alumbrado público. Uno, lo hago yo directamente. Si lo hago directamente no tengo problema, saco mi infraestructura, pongo mi personal, pongo mi carro canasta, pongo mis iluminarias y me administro mi sistema de alumbrado público. Lo segundo, ¿qué opciones tengo de hacerlo con terceros? Y aquí viene la tradición histórica del mercado, lo dejó a empresas de servicios públicos u a otros operadores especializados con ciertas características. Y esos son los que entraron antes de la regulación desde el decreto 2626 del 2003-2004. Reconoce una situación de mercado. En ese orden de ideas la pregunta es ¿cómo financio y a través de qué modalidades la prestación de ese servicio? Pues bueno, si no lo va a hacer directamente y lo va a hacer a través de un tercero, pues entra en juego dos opciones que ya trae la ley 1590, la ley de reforma tributaria y el decreto reglamentario. La primera, que lo haga a través de contratos interadministrativos. Obviamente aquí habrá que tener el especializado, esa entidad pública o mixta tendrá que tener dentro de su objeto la prestación específica del servicio de alumbrado público para que no se nos vuelva por la puerta de atrás una contratación que favorezca a unos pocos. Y es el caso anterior a la ley 1150, el caso de las universidades públicas. Lo segundo, si lo va a hacer a través de un esquema mixto, pues tendrá que seguir todas las reglas de ley 80 en cuanto a la selección obviamente el proceso de conformación por 489, la invitación del operador especializado a través de un proceso objetivo, y el tema de fondo es cómo voy a financiar y cómo voy a asegurarle a ese tercero a través de esa restricción de ley 386 que le cedo la renta sin que incurra en esa contradicción legal o en esa restricción legal. Entonces vienen dos opciones. La primera, y es un poco el tema de la pregunta, uno, le transfiero rentas como una transferencia, como lo hago en una entidad descentralizada. En una sociedad de economía mixta ya no es posible. Es posible en un contrato donde establezco anualmente el pago de la prestación del servicio, dependiendo de las fases de operación del alumbrado público que haya contratado. O dos, contrato a 20 años teniendo vigencias futuras. Pero si tengo vigencias futuras, obviamente tendré que excluir esta renta que curiosamente me sirve para apalancar la vigencia, me sirve para apalancar endeudamiento, pero no me servirá para determinar vigencias futuras. Entonces esa es otra de las inquietudes prácticas que van surgiendo con la aplicación de esta ley. En ese orden de ideas, como en el caso de Barranquilla y en el caso que se está haciendo en Pereira, es, oiga,
venga, constituimos una mixta y usted transfiera la plata. ¿Cómo la transfiero? Aquí viene la discusión, ¿hay cesión de la renta? Una alternativa es simplemente como aporte del municipio en la conformación de la sociedad, hacer la cesión económica de la renta. Y les doy el caso concreto cuando el distrito le cede a Transmilenio derechos económicos. No le cede los derechos legales, pero le cede los derechos económicos. Y hay un último punto aquí que hay que tener en cuenta, es los contratos derivados de la prestación del servicio. Uno de ellos, la interventoría, el otro de ellos es el recaudo y el otro es la compra de energía. Pero en lo que tiene que ver con la interventoría, tiene que ser contratado a través de Ley 80, y ese es un punto determinante porque va con cargo a la base de recursos con la que voy a financiar alumbrado. En ese orden de ideas, y quiero cerrar acá por lo menos esta intervención rápida, es que es muy complicado aceptar la procedencia de retirar ese impuesto o por lo menos sustraerlo de la base de ingresos de la entidad territorial del municipio en la medida en que ese va garantizado a complementar las fuentes de financiación que tiene para atender estos servicios. Y un tema adicional antes de que se me olvide, tratándose de usos del suelo, no solamente los municipios y los distritos como lo señala la ley, en áreas no municipalizadas de este país, donde está más del 40% del territorio nacional, los departamentos tienen el deber de garantizar la prestación de los servicios que a nivel local le correspondería al municipio. Luego, si en esas áreas hay poblados, corregimientos, divisiones departamentales de gran magnitud y que impliquen asistencia o prestación del servicio de alumbrado público, el departamento tendrá que sacar y poner la plata. Y es el caso concreto también para el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Recuerden ustedes que en el 310 de la Constitución dice que mientras no se constituya un municipio en San Luis, en San Andrés tendrá, como el caso de San Luis, tendrá el departamento que sacar la plata y financiar esa prestación. Entonces, quería hacer esa acotación de que no es solamente municipios y distritos, sino adicionalmente en esos dos casos también le corresponde a San Andrés y a las áreas no municipalizadas. Doctor. Muchas gracias a los expertos.